Este es un ejercicio de equilibrio químico. Me dice que el proceso de Haber para la fabricación de amoníaco sigue esta reacción. El nitrógeno, el dinitrógeno gaseoso, reacciona con el dihidrógeno para producir amoníaco. Me dice que la constante de esta reacción es 8,2, molaridad elevado a -1. Recordad, muchas veces no me dan las unidades de la constante de equilibrio. Eso no significa que no tenga unidades. Las unidades de la constante de equilibrio son siempre mol partido litro elevado a incremento de n. ¿Qué es el incremento de n? Acordaros, incremento de n es 2 menos 1 menos 3. Productos gaseosos menos reactivos gaseosos. Los coeficientes del ajuste, repito, 2 menos 1 menos 3, que es menos 2, que es, por tanto, la unidad de la constante, molaridad, mol partido litro, elevado a incremento de n. También me dice que la reacción es exotérmica, puesto que el incremento de H es negativo. Me dice que inicialmente situamos dentro de un recipiente de reacción 1 mol de nitrógeno, 2 moles de hidrógeno y 3 moles de amoníaco. Recordad, está explicado en la web academiaalcover.es cuando hablamos del llamado cociente de reacción. Vamos allá. Cuando tengamos en un equilibrio químico moles iniciales de todas las cantidades que intervienen en la reacción, tanto de reactivos de la directa como productos, entonces lo primero que tenemos que averiguar es hacia dónde se desplaza la reacción inicialmente. Si hacia la formación de amoníaco o hacia la formación de nitrógeno y de hidrógeno. ¿Cómo se hace? Cogemos lo que se llama el cociente de reacción, Q sub C, que es la concentración de amoníaco al cuadrado partido la concentración de nitrógeno y abajo multiplicando también la concentración de hidrógeno al cubo. Tiene exactamente el mismo aspecto que la constante de equilibrio, pero en el caso de Q, estas concentraciones son iniciales, por eso pongo sub 0. Y en el caso de K, estas concentraciones son en el equilibrio. Vamos a calcular el valor de Q. Ojo, me dice que tenemos 2 litros. Por tanto, recordad que estos son concentraciones. Error bastante común, poner los moles y no dividir entre el volumen. 3 moles entre 2 litros al cuadrado, el nitrógeno 1 mol entre 2 litros, el hidrógeno 2 moles entre 2 litros al cubo, operando nos da 4,5, que observamos que es menor que 8,2. Eso implica que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Pero por qué? Vamos a ver si lo podemos entender, o mejor dicho, si lo sé explicar. Vamos a ver. Hemos calculado la Q y me da 4,5, mientras que la K da 8,2. Fijaos, esta operación que inicialmente vale 4,5, al final la misma operación ha de valer 8,2. Por tanto, esta fracción ha de aumentar de valor. ¿Cómo? Pues aumentando el numerador y a la vez disminuyendo el denominador. Por tanto, aumentar el numerador significa que se desplace hacia la formación de amoníaco. Por eso hemos dicho que cuando la Q es menor que la K, entonces se desplaza hacia la formación de amoníaco. Es lo que me preguntaba, si se desplazará hacia la formación de amoníaco. La respuesta es sí.
En el apartado B me dice si esta reacción es o no es espontánea. Tenemos como dato incremento de H menos 92, por tanto incremento de H es negativo. Vamos a ver cuál es el signo de incremento de S. Recordad que la S mide el grado de desorden. Nosotros venimos aquí, tenemos gases en el primer miembro y gases en el segundo miembro. Por tanto, no ha habido un cambio de estado en la reacción química. Si hubiera un cambio de estado, sería fácil ver qué ha ocurrido con la entropía. Insisto, entrad en la web academiaalcover.es, en el buscador poned entropía y veréis vídeos que os explican cómo calcularla. Yo lo voy a aplicar solo a esta reacción. No hay cambios de estado, todos son gases. Entonces, ¿cómo podemos saber qué parte está más desordenada? ¿Los productos o los reactivos? Mirando, aquí tenemos 4 moles de gas. Y aquí tenemos tan solo 2 moles de gas. Podemos afirmar que cuanto menor es el número de moles de gas, más ordenado es el sistema. Por tanto, el desorden disminuye. Eso implica que incremento de S es menor que 0. Recordad que para saber si una reacción es espontánea o no es espontánea, lo que necesitamos es saber cuál es la variación de G, la llamada energía libre de Gibbs. Recordando que cuando incremento de G es positivo, la reacción no es espontánea. Cuando incremento de G sea negativo, la reacción sí será espontánea. Vamos a ver, incremento de G está relacionado con incremento de H y con incremento de S según la siguiente expresión, donde T es la temperatura en Kelvin, por tanto siempre positiva. Hemos visto que incremento de H es negativo, que incremento de S es negativo. Menos por menos, más. Por tanto me queda un sumando negativo, un sumando positivo. Por ejemplo, menos 3 más 5. Sería positivo, pero podría ser menos 5 más 3. Y sería resultado negativo. Por tanto, el signo de incremento de G, va a depender ¿de qué? Fijaos, si aumentamos la temperatura, el sumando positivo, repito, positivo, porque menos por menos es más. Esto es negativo, esto es positivo. Si aumentamos la temperatura, el sumando positivo llegará a ser mayor que el negativo y al sumar me va a dar positivo. Incremento de G positivo. Eso implica no espontánea. Sin embargo, si bajamos convenientemente la temperatura, entonces el sumando positivo será cada vez más pequeño, llegará a ser menor en valor absoluto que el negativo, y entonces menos 4, por ejemplo, más 3 será negativo, incremento de G negativo, eso implica que la reacción será espontánea. Por tanto, resumiendo, esta reacción por encima de una determinada temperatura será no espontánea. Por debajo de dicha temperatura será espontánea. Por último me dice qué podemos hacer con la presión para que en el método de Haber de fabricación de amoníaco se produzca una mayor fabricación de amoníaco. Dos posibilidades: o aumentamos la presión, implicando disminución de volumen, o disminuimos la presión, implicando aumento de volumen. Vamos a ver, aumentar. Si aumentar funciona, aumentaremos. Si aumentar no funciona, ya sabremos que disminuir sí funciona. Por tanto, veamos, aumentar la presión del sistema, según el principio de Le Chatelier, hace que el equilibrio se desplace
hacia un menor número de moles de gas. 1 y 3, 4 moles de gas en el primer miembro, solo 2 en el segundo. Si se desplaza hacia menor número de moles de gas, se desplazará hacia la derecha, hacia la producción de amoníaco. Por tanto, aumentar la presión favorece la producción de amoníaco. Insisto, ya lo he dicho, si aumentar la presión no favoreciera la formación de amoníaco, está claro que disminuirla sí favorecería. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.